Gracias, señor presidente. Exponer en contra de este nefasto dictamen en 5 minutos se antoja difícil para poder abordar todos los temas que afectarán a las y los mexicanos. Me referiré, por tanto, a uno de ellos que considero el más grave. Señoras y señores senadores, es común en la política, en la cultura política clásica mexicana, la oficialista, la utilización de eufemismos o verdades a medias para diluir la realidad de cara a los ciudadanos. Pero tratándose de eufemismos legales, ante el Congreso de la Unión, hoy se muestran como verdaderos campeones y campeonas. Tanto en los debates en comisiones como ante la prensa, las y los senadores de las bancadas del PRI, del PAN y del Verde han insistido que la reforma energética no incluye a la expropiación como un tema derivado del octavo transitorio de la reforma al artículo 27 constitucional. Falso. Pueden tener la pretensión de engañar a la opinión pública, pero no a quienes conocemos la Constitución. Aquí se ha insistido y demostrado que los eufemismos y los borrones del término expropiación en el dictamen que se discute no ocultan la realidad y solo pretenden burlar la inteligencia de las y los mexicanos. Habrá expropiaciones, graves expropiaciones, incluso para establecer una gasolinería, tal y como se lee en los artículos 48, 54, 58 y 96 de esta Ley de Hidrocarburos, correlacionados con el artículo 27 constitucional y la fracción 12ª del artículo 1 de la Ley de Expropiación. Para algunos no queda claro qué es expropiar. La expropiación es una figura jurídica de derecho público que consiste en una transferencia coactiva de la propiedad privada al Estado. Se genera mediante previa indemnización que otorga el Estado al particular. Solo es posible mediante causa de utilidad pública, tal y como lo establece el párrafo 2 del artículo 27 constitucional. Pero, ¿qué es la causa de utilidad pública? Es la condición necesaria que se establece para la ocupación de los bienes y los derechos que se expropian mediante una declaratoria de utilidad pública que emite la Secretaría de Estado competente. Para el caso de la expropiación, de la exploración y extracción de hidrocarburos, será el Poder Ejecutivo a través de la SENER, según lo establece el artículo 2 de la Ley de Expropiación. ¿Quién determina cuáles son las causas de utilidad pública? La ley, compañeras y compañeros. En su caso, la ley federal reglamentaria específica, que es la Ley de Expropiación, tal como lo hace su artículo 1 en sus fracciones de la 1ª a la 11ª. Y en otros casos previstos por las leyes especiales, tal y como lo establece la fracción 12ª del mencionado artículo. Entonces, ¿cuáles son esas leyes especiales? Pues la Ley de Hidrocarburos, que hoy discutimos justamente, que en sus artículos 58 y 96 determinan con claridad que las actividades amparadas por un permiso, que son las que se refieren el capítulo 1 del título 3 de la Ley de Hidrocarburos y la industria de hidrocarburos, son de utilidad pública. Es claro, el artículo 27 constitucional en su párrafo 2 textualmente dice: las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante una indemnización. Su fracción 5 dice: las leyes de la Federación y de los estados en sus respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y, de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. Por lo que toca a las figuras de servidumbre y ocupación o afectación superficial, estamos ante hechos reales. ¿Qué se les dirá a los propietarios y poseedores? ¿Se les dirá acaso, escoja usted
¿Qué le aplicamos por la buena? ¿Un derecho real? Y si no quiere, le expropiamos por causa de utilidad pública y le entregamos su tierra a cualquier empresa privada como Exxon, Mobil, Royal, Dutch, Shell, Petrochina, Chevron, British Petroleum, Petrobras, Total, en fin. Los negociadores del PRI, PAN y Verde, ante la denuncia que hicimos desde el pasado 12 de abril sobre los riesgos sociales que podrían derivarse por la expropiación de tierras, modificaron su discurso y resolvieron que ya no habría expropiación para dar paso a una nueva modalidad y transcribieron incompleta la segunda modalidad que marca la ley de expropiación, esto es, la ocupación temporal, eliminando el término duro de expropiación en el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos. Es necesario analizar con delicadeza este asunto que con mucha probabilidad afectará a por lo menos 5,866 ejidos, a 33,877 localidades, 33,877 localidades, en 260 municipios y 12 estados territoriales. Esto es en cuanto a la explotación de hidrocarburos. Y a por lo menos 16,900,000 mexicanos en términos que por su propiedad o vecindad verán afectados sus actividades económicas y sociales. Sumen ustedes lo que consideren al respecto de los daños y afectaciones al medio ambiente. Este es el mapa de la afectación en hidrocarburos. En la modificación del discurso y del decreto, los negociadores del PAN llegaron a sugerir que a los superficiarios se les otorgaría el 1% de las utilidades. Esto, dicen ellos, es el porcentaje utilizado en la práctica mundial de los negocios sobre hidrocarburos. Senador, cabe precisar... Le pido que concluya. Concluyo. Sí, gracias. Concluyo, presidente. Me faltan algunos temas, pero me saltaré algunos de ellos para concluir prontamente. Un elemento a considerar y a los que estaremos atentos es quién va a defender a los pequeños propietarios, ejidatarios y pueblos originarios de las negociaciones contra los bufetes de abogados de los grandes consorcios. ¿Cómo van a enfrentar estas negociaciones? ¿Cómo se compensará la degradación de las tierras y sus costos sociales derivados? Por citar algunos ejemplos, en la mira de los inversionistas extranjeros y de los especuladores están los 45,154 kilómetros cuadrados de la cuenca de Sabinas Piedras Negras, los 120,000 kilómetros cuadrados de la cuenca de Burgos para explotar el gas y aceite de lutitas. Sobre territorios que ya están siendo afectados están los 50,000 kilómetros cuadrados de la cuenca Tampico-Misantla. Estas extensiones se suman a los 38,000 kilómetros cuadrados de la cuenca Veracruz, que ya sufren afectaciones en la explotación, a los 40,000 kilómetros más del sureste, que en estos momentos ya están explotando. Por cierto, miles de afectados reclaman indemnizaciones por afectaciones a sus tierras y al medio ambiente en el estado de Tabasco el día de hoy. Existe un total de 293,000 kilómetros cuadrados de superficie con vocación energética, con gas o petróleo en sus subsuelos, que se suman a los 110,000 kilómetros cuadrados por donde pasan la energía eléctrica o pasará, instalaciones y subestaciones, lo que nos da un aproximado de 400,000 kilómetros cuadrados. De los casi 2 millones de kilómetros cuadrados que cuenta el territorio nacional, el 20% de este territorio puede ser afectado. Nuestra batalla por un modelo diferente en el manejo de los recursos energéticos que son propiedad de la nación no terminan hoy. Hoy comienza una nueva etapa de lucha y defensa de los recursos energéticos, propiedad de los mexicanos y las mexicanas. Señoras y señores senadores del PRI, PAN y Verde, aquí estaremos hasta el 2018 en esta tribuna. Para entonces habrá ya claras repercusiones de su nefasta reforma energética. Entonces podremos reclamarles nuevamente de frente, senador, le ruego nuevamente en esta tribuna, por su traición a la patria. En las próximas 2 citas con la historia, el próximo año y en el 2018, la sociedad tomará su decisión y los calificará como se merecen. Desde hoy hasta entonces, la izquierda sabrá estar a la altura para poner a cada quien en su lugar. Por lo pronto, votaremos en contra de esta nefasta reforma. Gracias. Gracias, senador Luis Sánchez.